trabajan con serias dificultades, no solo porque no reciben un salario como reciben los abogados que defienden otras causas, sino que también lo hacen con amenazas y peligro a la vida de estos abogados y abogadas, y creo que es importante señalar ese esfuerzo. Pero las víctimas no solo han logrado triunfos jurídicos en Latinoamérica, las víctimas nos han hecho conciencia acerca de la necesidad de que no se olvide el pasado, y recuperar el presente, recuperar el futuro, es gracias precisamente a ese trabajo que han hecho las víctimas en nuestro país y en la región. Las víctimas han demostrado entonces que esa lucha que han llevado a cabo por impedir por todos los medios el olvido colectivo vale la pena. Y creo que también es importante señalar, y quiero iniciar esta presentación haciendo ver la importancia de esa lucha de las víctimas, y de que hace 10 años, probablemente cuando se firma la paz, o más de 10 años, cuando las víctimas retomaron la lucha por la justicia, los organismos internacionales, la comunidad internacional y las organizaciones de la sociedad guatemalteca no daban un solo centavo por esa lucha. Incluso la desvaloraron mucho en ese momento. Y sin embargo, hoy hemos aprendido que el olvido es uno de los peores efectos para la lucha contra la impunidad. Claro, los verdugos, los victimarios defendieron siempre esa imperiosa necesidad de no ver hacia atrás, definitivamente, y lo siguen haciendo, lo siguen diciendo los victimarios, siguen diciendo para qué vamos a levantar esas cicatrices, esas heridas, para qué vamos a volver atrás. Las víctimas han logrado que entendamos entonces que no se investiga y se juzga el pasado solo para castigar o condenar, sino también para aprender, y eso también es muy importante. La impunidad, el impedir la investigación, impide ese aprendizaje histórico que yo creo que será vital para recomponer la identidad del pueblo de Guatemala y para poder encarar el futuro. Así es que estos ejemplos y esta alusión a la lucha de las víctimas me parece muy importante para reconocernos también como pueblo, un pueblo que tuvo un pasado muy grave y que no debemos de ocultar, sino por el contrario debemos de reconocer, volver hacia atrás para poder encarar el futuro. Claro que condenamos la impunidad, todas las organizaciones de derechos humanos lo han hecho, los organismos internacionales recientemente lo han hecho también. Hay que condenar a la impunidad. Sin embargo, la enfermedad no se cura únicamente con una condena. Si nosotros pensamos en un enfermo de SIDA o de cáncer, no basta con estar todo el tiempo condenando la enfermedad, o haciendo un foro o haciendo seminarios acerca de los efectos tan graves y dañinos que causa el SIDA y el cáncer. No, debemos de actuar, es necesaria la acción, y eso es lo importante que debemos de recuperar en esta experiencia por la justicia en Guatemala, esa acción de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, yo en esta presentación he querido, reconociendo la importancia del tema de la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos, he querido vincularlo de alguna manera a la elección de fiscal general. Habría muchas formas de enfocarlo, habría muchos temas que hay que desarrollar, pero quisiera centrarme en algunos aspectos del perfil del fiscal general. Específicamente, las organizaciones no gubernamentales presentaron, así como lo hizo también la CICIG y como lo hicieron otras organizaciones, el Movimiento Pro Justicia, la Convergencia de Derechos Humanos, pero sobre todo me pareció importante que la Convergencia de Derechos Humanos y la Convergencia Ampliada, en el perfil, en la propuesta de perfil, hicieron mucho énfasis en la necesidad de que la persona que llegue a ser fiscal general tenga experiencia comprobada en la lucha contra la impunidad. Y ese es un aspecto vital que debemos de investigar, debemos de profundizar con los candidatos y candidatas. Tienen experiencia en la lucha contra la impunidad, han demostrado con acciones
que están comprometidos en esa lucha contra la impunidad. Creo que hay 5 puntos muy importantes que se vinculan a este aspecto del perfil del fiscal general y que los quisiera mencionar. Se han discutido poco en los foros, aunque hoy día se empiezan a mencionar ya en forma permanente y lo escuchamos mucho más que antes, pero los menciono esta tarde porque quisiera dejarlos como puntos para profundizar un poco más en el tema de la lucha contra la impunidad, del perfil del fiscal general. El perfil del fiscal general no puede únicamente aceptarse que la persona tiene experiencia en la lucha contra la impunidad. Habría que profundizar un poco más. Y voy a mencionar esos 5 puntos. En primer lugar, ese perfil, esa característica, debería de también reconocer que esta persona reconoce la depuración como una necesidad. Hoy día estamos empezando a hablar de la depuración de las instituciones, finalmente, porque la depuración se discutió durante la firma de la paz, durante la negociación de la paz. El problema es que la negociación no dio como para lograr un acuerdo profundo de depuración. Pero así como en el pasado, hace 10 años, cuando se hablaba de impunidad y cuando las víctimas iniciaron esa lucha por la justicia, aún no se le daba el valor suficiente, las organizaciones que hemos hablado de depuración desde hace 10 años se consideraban extremistas hace 10 años. Hoy día, sobre todo creo yo, con la presencia y el trabajo tan positivo que ha llevado a cabo la CICIG, ya empieza a ser normal hablar de depuración. Y la persona que llegue a ser fiscal general debería de tener claro el concepto y debería de tener un claro compromiso y un reconocimiento de la necesidad de depurar las instituciones. En segundo lugar, tampoco se ha mencionado mucho, pero sí también, pero sí se ha hablado al respecto, es la conformación de un equipo de trabajo. Cuando se dio el cambio de fiscal general anterior, el licenciado Florido, que fue nombrado el licenciado Velázquez Zárate, se hizo énfasis en esto. Una persona por sí misma no va a llevar a cabo la lucha contra la impunidad en un país como Guatemala, no lo va a hacer por sí mismo. Necesita de un equipo de trabajo. Entonces ese sería un segundo punto. Si la persona está comprometida con la lucha contra la impunidad, también debería de tener un equipo que lo podamos conocer y lo podamos visualizar y lo podamos identificar como un equipo que tiene experiencia y que tiene compromiso en la lucha contra la impunidad. En tercer lugar, una característica también que implica este compromiso con la impunidad, con la lucha contra la impunidad, es que el fiscal general en el futuro, o el futuro fiscal general, debería tener conocimiento en derecho internacional penal y derecho internacional de los derechos humanos. Si nosotros analizamos desde un punto de vista jurídico la lucha en América Latina en contra de la impunidad, se ha logrado precisamente gracias a esas dos ramas del derecho: el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal. En cuarto lugar, creo que debería de tener claro la necesidad de un programa transparente de protección a testigos, sujetos procesales y víctimas. Sigue siendo en Guatemala un programa verdaderamente débil la protección a testigos y víctimas, a pesar de que desde la firma de la paz y el informe de la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia lo dijo, es necesario crear un programa transparente, aplicar la ley de protección a sujetos procesales, ver si es necesario introducirle cambios a esa ley. Y por último, impulsar la carrera fiscal. Creo que son 5 puntos, hay más puntos, pero yo quería referirme específicamente a esos 5 puntos. Yo he hecho un análisis rápido de los programas de trabajo que presentaron diferentes candidatos a fiscal general y me he percatado que verdaderamente la mayoría no incluye el reconocimiento a la necesidad de la depuración de la institución en una forma seria. Muy pocos, tal vez 2 candidatos o 3 tal vez mencionan la depuración, pero la mencionan en términos muy generales, sin dejar claro cómo llevarían a cabo la depuración.
Y el segundo punto, la conformación del equipo de trabajo tampoco se ve como una estrategia de trabajo, porque es prácticamente